Hoy es tema fundamental de la agenda la calidad del aire, pero no es el tema fundamental simplemente porque estemos respirando un aire más contaminado o menos contaminado. Es porque nos tenemos que apropiar de lo que realmente está pasando con nuestro medio ambiente y nos tenemos que apropiar porque esa calidad del aire, aunque depende también de la lluvia, depende del clima, depende de la presión atmosférica y depende también de un cambio de, digámoslo de alguna manera, de temporada seca, temporada de lluvias, también depende de lo que nosotros estamos emitiendo al aire como contaminantes, de lo que cada uno de nosotros hace tomando un vehículo particular para solo viajar una persona, sabiendo que de pronto podemos coger un bus o un transporte colectivo, que podemos de pronto bañarnos un poco más corto porque de alguna manera estamos contribuyendo con la calidad del aire y el medio ambiente, de no utilizar algunos hornillos o algunos elementos que pueden afectar también el medio ambiente, el carbón, el carboncillo, en fin. Hoy vamos a hablar de este tema con una entidad que es muy querida para el norte del Valle de Aburrá, pero tiene que ser muy querida además en toda la región metropolitana y en todo el departamento de Antioquia, porque trabajan mucho por la calidad del aire, por la conservación de los recursos, por el medio ambiente y además de eso, desde los empresarios y los diferentes empresarios que la conforman y las diferentes entidades que la conforman, están tomando determinaciones y medidas y hoy les preocupa esta calidad del aire. Nos acompaña la directora ejecutiva de esta entidad de la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte, Gladys Cecilia Madrid Pérez. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal y buenas tardes? Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo especial para ti y para los oyentes. Pro Aburrá Norte, una entidad que nace de esa alianza de algunos empresarios, pero que luego comienza a expandir como esa visión y que hoy, en este martes, tiene una preocupación gigante, el tema de la calidad del aire. Contemos un poco cómo se está analizando el tema, porque claro, el río Medellín nace en el sur del Valle de Aburrá. Cuando llega ya al norte, ya ha pasado por todo este Valle de Aburrá y llega con situaciones un poco complejas. Ha tenido ya plantas de tratamiento, en fin. ¿Cómo está hoy la situación también de esa calidad del aire? Porque por allí es por donde también entra el viento que surte a toda el área metropolitana. Sí, Juan Carlos, efectivamente, desde las empresas, 35 empresas que conforman la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte, estamos supremamente comprometidos con la calidad del aire. Recordemos que hay emisiones por fuentes fijas y por fuentes móviles. Desde hace ya 18 años, algunas empresas de la zona trabajamos en un pacto muy cercano con las autoridades ambientales y nos hemos comprometido en no solamente en buscar que esas emisiones y esa calidad del aire a la que contribuimos a partir de los procesos industriales sea muy limpio, sea realmente muy bajo en emisiones de estas partículas. Pero también hay unos procesos de movilidad de mercancías en la zona, de movilidad de empleados, en el que también estamos muy comprometidos. O sea, todos estos factores que conforman el problema que hoy estamos viviendo particularmente, estamos buscando contrarrestar los impactos tanto del proceso industrial como de la movilidad que acarrea el transportarse hasta esas empresas de la zona norte. Por eso no solamente firmamos el acuerdo y el convenio por el área, la calidad del aire en el área metropolitana, y es muy importante lo que tú dices. Estamos en el norte, pero trabajamos articuladamente con Medellín y todo el área metropolitana, y específicamente con la autoridad ambiental del área metropolitana y también con Corantioquia. Ambas autoridades con las que hemos trabajado hace 18 años y estamos comprometidos. Todo un tema de emisiones, pero además un tema de huella de carbono. En el día de hoy particularmente, a más de los compromisos que adquirimos y que adquirieron cada una de las empresas en el tema del Pacto por el Aire, estamos tomando medidas especiales porque en Girardota hoy tenemos un aviso en rojo que nos define unas actividades específicas y especiales, además del teletrabajo o de, por ejemplo, horarios flexibles. Estamos trabajando y por ejemplo, tú bien lo decías ahora, no movilizarnos individualmente. Hace días ya venimos trabajando en un programa donde las empresas tienen movilidad conjunta entre sus empleados. Hoy, adicionalmente, algunas empresas, y desde muy temprano lo monitoreamos, están trabajando, por ejemplo, en no despachar mercancías, fuentes móviles,
que también tienen un impacto. Recordando que no solamente es el tema de emisión, sino un tema atmosférico que se combinan. Entonces, desde el punto de vista de lo que podemos hacer es aminorar o disminuir los impactos causados por esos procesos de movilidad de mercancías, de pasajeros, etcétera. Tengo datos de 18 camiones que no van a ser despachados en el día de hoy, por ejemplo. 210 personas que se les pidió que por su actividad podían permanecer trabajando en teletrabajo. Esos son datos concretos, porque aquí quiero decir una cosa importante. Sí, que no solamente es como de buenas voluntades, sino de poder tener hechos y hechos que sean medibles, como está en ese pacto de la calidad del aire, que se puedan medir algunos lineamientos para uno decir, mire, le cumplimos o no al pacto. Eso no es que vamos a reducir la contaminación, no, eso es cómo se reduce la contaminación. Entonces, 200 personas, más de 200 personas que puedan trabajar por teletrabajo desde su casa, 15, 20, 30 camiones que no se movilicen, en fin, eso está aportando a la calidad del aire y en una zona además que hoy tiene una de las estaciones en color rojo. Esta estación de Girardota fue una de las primeras que hoy amaneció en color rojo y a la que había que prestarle atención el día de hoy. Exactamente. Yo aquí quiero decir que vislumbramos y que es importante que no solamente este grupo de 35 empresas estén articulados y respondiendo. Estamos seguros que muchas otras empresas de la zona lo están haciendo, pero queremos invitarlos muy especialmente y en un día como hoy a que nos juntemos. Realmente el esfuerzo es de muchos. Yo sé que además de estas empresas, otras empresas de la zona están haciendo esfuerzos por contribuir al medio ambiente, pero la invitación es a que nos juntemos para que el impacto sea visible. En el tema de responsabilidad social y de sostenibilidad de la zona hay una palabra clave: materializar la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Cómo se materializa? Con hechos concretos, con esfuerzos como estos, y tú lo acabas de decir de una manera exacta, no solamente con voluntad, sino con hechos muy concretos, y por eso particularmente queremos invitar a otras empresas a que se unan a estos, no solamente al Pacto por el Medio Ambiente, a este convenio ambiental que tenemos tan importante, donde se controla emisiones al medio ambiente, pero también aguas hervidas. Tú lo decías ahora, el tratamiento, muchas de nuestras empresas ya recirculan y reutilizan su agua. En el tema de consumo de energía y de energías sostenibles y energías alternativas estamos trabajando muy fuertemente. También muchas de nuestras empresas ya están sustituyendo demandas de energía eléctrica por energía solar, sustituyendo o por lo menos complementando. Esto tiene que ser un trabajo de todos. Y aquí viene otra parte, que no es solo de las empresas, es también de todos y cada uno de los habitantes que moramos en este Valle de Aburrá. Lo que pasa es que también el norte del Valle de Aburrá, si uno pensaba el desarrollo urbano hace unos 15, 20 años como se estaba dando, pues se estaba dando al sur. Hoy uno piensa el desarrollo urbano hacia dónde se está dando y uno ya encuentra que hay conjuntos residenciales que los están armando casi que en Barbosa. Entonces todo ese norte del Valle de Aburrá, empezando por Bello, ese sector de Niquía que comenzó con mucha fuerza se ha expandido aún más aceleradamente. En la ladera y en la montaña del Cerro Quitasol se ha construido muchísimo, de ahí hacia el norte del Valle de Aburrá, hacia Copacabana, Girardota, incluso hasta Barbosa, se está poblando más ese Valle de Aburrá. Entonces hay que pensar también como ciudadanos, no solo las empresas. Claro, es un asentamiento importante de empresas y de empresas muy grandes, pero empresas que también han cambiado algunas de sus prácticas, han tenido en algún pasado algunas calderas que funcionaban con carbón, hoy funcionan con gas o con otros elementos. Entonces son empresas que también le están apostando al medio ambiente, pero como ciudadanos tenemos la responsabilidad. ¿Que el metro es muy congestionado en Niquía? Sí, es posible que sí, pero aguantemos un poquitico y vámonos en el metro, porque utilizar el carro, ya sea por la autopista o por la avenida regional o llegarlo por la 65, pues va a generar mayor contaminación, porque claro, hay más taco, hay más dificultades de movilidad. Como ciudadanos también nos tenemos que hacer responsables. Hoy las empresas allí, me imagino que en esa visión también de futuro, están apostándole, y lo mencionábamos, a esa transformación de sus prácticas empresariales, pero también en sus prácticas de producción de algunos materiales. Están muy comprometidos con el tema. Muy comprometidos en un tema que es muy importante, toda la cadena de valor. ¿Quiénes son los que producen? ¿Qué es lo que producimos? ¿Y quiénes que producen terceros?
también hay que articularnos en este compromiso ambiental con los proveedores. Esa parte es importantísima. Si las buenas prácticas al interior de la empresa no se extienden a los proveedores, y ahí particularmente tenemos un trabajo con proveedores, ¿cómo lo hace usted? ¿Qué residuo genera usted, que es mi proveedor? ¿Cómo llega hasta aquí, por ejemplo, en un camión? Y ahí voy a poner el ejemplo que se aplica para el día de hoy. ¿Cómo llega usted con un camión que tenga una revisión tecnomecánica y que esté garantizando unas emisiones limpias con el medio ambiente? O sea, es una cadena que tenemos que trabajar entre todos. ¿Cómo se desplaza usted, señor trabajador, hoy al día de hoy? O sea, es un compromiso con la producción, una producción limpia. De hecho, se llama producción y consumo sostenible. Ambas cosas, producir y consumir. Muchos empresarios son cabeciduros y dicen, no, es que nadie puede hacer teletrabajo. Venga, sentémonos y miremos. Es un momento también de replantear. Flexibilidad en los horarios. No se puede flexibilidad en los horarios en esta empresa. No, hay que mirar cómo se puede flexibilizar el asunto para garantizar un poquito. Si aportamos todos de a un poquito, yo creo que sumamos mucho. Eso es como cada granito de la arena del mar, que es el conjunto lo que se dimensiona. Son granitos, pero si no hubiera esos granitos, pues no habría la playa. Entonces, hay que ir sumando esas voluntades y de pronto abrirle la mente a algunos empresarios que pueden ser un poquito cabeciduros también en el tema. Por eso mi invitación a que vengan más empresarios, porque les garantizo que en este foro que hemos establecido de conversación entre empresarios surgen muy buenas ideas y unos a otros las captan. Cuando, como decimos, el ejemplo arrastra. Y cuando empezaron las primeras empresas a hacer teletrabajo, les parecía muy difícil a algunas que tenían procesos industriales. Pues yo tengo una planta, tengo una producción a la que tienen que venir unos obreros a unas horas específicas a producir. Sin embargo, hay muchos de los oficios, y cuando ya se sienta uno en una mesa y empieza a revisar los oficios, hay muchos de los oficios que no tienen que ser presenciales. Se pueden, hoy en día, con las posibilidades de comunicación que tenemos, se pueden hacer perfectamente. Es cuestión de sentarnos, de abrir la mente, como bien lo dices tú, y de saber que esta es una responsabilidad de todos. Y tiene que pasar es por las personas. Cuando yo hablo de empresas, quiero significar una cosa muy importante. Detrás de estas empresas hay empresarios muy creativos, con mucho compromiso social, y personas muy realmente comprometidas con estos temas ambientales, sociales y desarrollo para la zona norte. O sea, hablar de empresa no es tan bueno como hablar de personas, jefes, por ejemplo, gerentes que se sientan en una junta directiva a pensar seriamente en cómo solucionar procesos sociales. Eso da cuenta de que es la transformación de las personas la que hará la transformación de las empresas e inclusive de las zonas. Las diferentes zonas del Valle de Aburrá, cada una tiene como sus características. Y también lo hablábamos de la población, pero la zona industrial en el pasado era el sur del Valle de Aburrá y estaba concentrado casi todo en Itagüí. También Bello asume ese protagonismo posteriormente, pero ahora esa zona se ha ampliado muchísimo. Esa zona industrial, mucha de ella muy cerca al río Medellín, se ha ido expandiendo también por esta zona metropolitana allí hacia el norte. ¿Cómo ha sido también el manejo? Ya hemos hablado también de la calidad del aire, pero del agua. Un recurso, por ejemplo, el río Medellín, que nace en Caldas y que a ustedes allí en el Aburrá Norte les toca como casi todo lo que ya ha pasado y se ha desechado en todo el Valle de Aburrá. El resumen. Exactamente. Esa sinopsis del río Medellín, ¿qué tal? Bueno, pues realmente una de las condiciones que nosotros hemos venido analizando ampliamente en la prospectiva de la zona desde hace más de 12 años que lideramos el primer plan de desarrollo de la zona, y ahora con el área metropolitana estamos trabajando en el plan, es que la zona sur, digamos, agotó más su posibilidad de terreno y tiene limitaciones de agua, por ejemplo, en algunos casos como la Estrella, y en la zona norte todavía tenemos unas llanuras aluviales muy interesantes, que de paso digo, tienen que volver a mirar al río. Ya no podemos seguir construyendo de espaldas al río, porque ahora tenemos un hecho muy interesante e importante, es que muy próximamente tendremos la planta de tratamiento de Bello, que nos va a mostrar unas características distintas del agua, para que no tengamos que mirar un río con el resumen del área. No es el río resumido hasta allí de todo lo que ha pasado, sino el río de lo que va a aportarle del norte del Valle de Aburrá hacia allá.
Ese es un factor muy importante y además hay otros factores que han favorecido el asentamiento y que están favoreciendo el asentamiento de nuevas empresas y también de un proceso que se llama de bodegas, un proceso logístico importante que tenemos que analizar, porque la doble calzada y ahora las vías que van a Puerto Berrío, las 4G que van a Puerto Berrío y el anuncio muy próximo, somos muy optimistas, del ferrocarril de Antioquia, cambia las condiciones y la connotación han cambiado y van a cambiar a futuro más las connotaciones de esta zona. Entonces, y no es que sea optimista, es que es realista. Por algo no tocaron el túnel de la quiebra por la parte del ferrocarril, sino que solamente se tomó y se va a hacer la construcción del túnel de los vehículos en niveles inferiores al que hoy utiliza el tren. Es por eso, porque eso no es un sueño, eso va a ser una realidad, el seguir utilizando el ferrocarril de Antioquia. Entonces, puesto en este panorama, ¿qué piensa uno? Hay que reforzar justamente con esta llegada de bodegas, de ese proceso logístico que se forma alrededor de las zonas de carga multimodal y todo eso que las vamos a tener en Atillo. Tenemos que pensarnos desde ahora y no cuando esto suceda en los municipios, y yo hago un llamado pues a las autoridades y a los alcaldes con quien trabajamos también mucho para que reflexionen qué significa Atillo como una estación multimodal. O sea, desde ahora tenemos que ver, Juan Carlos, y vislumbrar cuál es el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales de esa proyección. Yo utilizo mucho esta frase: si uno no vislumbra los impactos que pueden tener estas obras, que generalmente hay que verlos como positivos, pero si no los vislumbra con tiempo, los ve hacer. Y los ve hacer en forma mucho más negativa. O sea, si el proceso logístico no es organizado y proliferan temas desorganizados de montallantas. O sea, cosas como esas tienen que ser muy juiciosamente pensadas y es lo que estamos tratando de liderar en el norte. No lo hacemos solos, y aquí quiero decir, esto es importante, nosotros no trabajamos solo las empresas, trabajamos en una articulación muy interesante con organizaciones no gubernamentales, universidades, la Cámara de Comercio, que es un agente muy activo del norte, y las autoridades, alcaldes. Nada se debe hacer desde el sector privado que no confluya o que no articule al sector público, y por eso estas reuniones que hemos venido teniendo propiciadas por el área de pensarnos a futuro en el norte, porque lo que tú dices es muy bien, agotada la zona sur, la zona hacia donde van todos los asentamientos, no solamente humanos, sino industriales y, como ya te digo, logísticos, es la zona norte. Se está llenando de conjuntos residenciales, de conjuntos habitacionales, siempre ha tenido muchos en la zona rural. Muchísimos. Hay conjuntos enormes que se han desarrollado desde hace muchos años en esa zona del norte, en Girardota, en Copacabana, pero ya el crecimiento demográfico, cuando uno veía o desde un avión o desde el pueblito Paisa o desde el Cerro del Volador y veía ese norte, pues veía todo muy aplanado. Ahora ve esas construcciones en altura por montones hacia el Cerro Quitasol y todo ese borde de la cordillera lleno de edificios. Y de ahí para adelante se sigue construyendo. El batallón de ingenieros, eso quedaba lejísimos hace 10 años. Eso, mejor dicho, para llegar allá, eso necesitaba uno llegar hace 10 años hasta la estación Niquía y de ahí mucho rato poder o ir caminando, coger un bus que los llevara de ahí. Ya de ahí del batallón de ingenieros para adelante hay mucho conjunto residencial construido. De ahí para adelante hay mucha urbanización. Y esa urbanización requiere también de responsabilidad. Y si uno se va no hacia ese lado tan desarrollado de la manera que se ha pensado dentro de los planes de ordenamiento territorial en zona habitacional, sino en la parte industrial, ya hacia el otro lado, hacia la parte occidental, encuentra que las industrias también se han apoderado de esos territorios, que han empezado a construir desde hace muchos años, muchas empresas migraron hacia esa zona y bueno, pensar el río de pronto también como transporte, habría que pensarlo. Pensar el río también en esos tratamientos de aguas para poder darle ese río en el norte del Valle de Aburrá hacia más allá, hacia más el norte, saber cómo se lo vamos a entregar de una manera adecuada, con aguas adecuadas. Hay que pensar en la estrategia del aire. El viento generalmente circula de norte a sur en este Valle de Aburrá. Generalmente viene de ese lado, pero el agua va al contrario. Hay que saber que esos recursos hídricos y también ese recurso del aire hay que aprovecharlos, pero quererlos y cuidarlos y no tener lamentablemente pues una situación como la que tenemos hoy. En su Aburrá Norte, hoy una estación en rojo, pero con unas medidas que ustedes están adoptando para seguir reduciendo esos agentes contaminantes. Mil gracias por venir.
Ojalá algún día venga para que me cuente también de toda esa labor social que hacen, porque además de medio ambiente ustedes tienen una labor social enorme y un trabajo social con los empresarios, pero también con los niños, con la gente allí de las Los comunidades, jóvenes. con jóvenes, con estas comunidades que requieren también de un apoyo muy especial. Mil gracias por venir y muchos éxitos en toda esta labor. Muchas gracias por invitarnos y pues reiterar nuestro compromiso e invitar a nuevos empresarios de la zona a que se unan a esta labor conjunta que tratamos de propiciar para la zona norte. Gracias a ti por interesarte por los problemas no solamente de la ciudad, sino del área metropolitana. Toda esta área metropolitana que es rica, es enormemente rica, pero en esa riqueza a veces como que decimos, como tenemos tanta plata, como tenemos tanto desarrollo, pues no, olvidémonos de cosas. No, hay que volver a recuperar el amor por la tierra, volver a recuperar el amor por el aire, volver a recuperar el amor por el otro. Y nos debemos preocupar por todos los municipios del Valle de Aburrá, porque esto es una unidad ya. Esto no es que la ciudad de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá, del Valle de Aburrá y del norte del Valle de Aburrá lejano. Pues fíjese dónde están los límites entre Medellín y Bello, a ver si usted los puede determinar, a ver si alguna persona es capaz de visualmente saber hasta aquí llega Medellín y aquí comienza Bello. Difícilmente, porque ya estamos unidos y de ahí para adelante los municipios también muy cercanos. Gladys Cecilia Madrid Pérez es la directora ejecutiva de la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte, hoy con nosotros aquí en RCN Radio, nuestra radio.